el de los mexicanos deportados, repatriados se dice de manera eufemística, es un grave fenómeno social cuya dimensión no ha sido del todo comprendida por las autoridades y gobiernos de Estados Unidos y México. Hay decenas de familias hoy que se encuentran rotas, separadas por la peor de las fronteras, la de la discriminación, la intolerancia y la criminalización de los migrantes que viajan rumbo al norte a buscarse la vida. Nos acompaña Marco Antonio Castillo para reflexionar en torno a esta realidad. Marco Antonio Castillo pertenece a la Asamblea Popular de Familias Migrantes. Bienvenido, Marco Antonio. Muchas gracias por la invitación, Héctor. Y la primera pregunta, mi querido Marco Antonio, tiene que ver con los datos. ¿Existen datos, existen cifras confiables sobre esta realidad de los mexicanos que han sido deportados por las autoridades estadounidenses? Bueno, Víctor, no hay suficientes, por principio diría. Existen algunas referencias que sería pues la encuesta nacional de la frontera norte como una de las referencias más claras, que es básicamente un instrumento de encuesta que se levanta con los migrantes a su retorno en la frontera norte. Esos números nos dicen más o menos que hasta 2010 1,5 millones de personas habían sido deportadas en un trayecto, en un tramo de 5 años. Más de 1,5 millones de personas deportadas en un periodo de por lo menos 5 años. Bueno, vamos ahora, mi querido Marco Antonio, a ver el reportaje que preparamos sobre esta realidad. Es realmente un enfoque distinto sobre esta realidad de las personas migrantes. Vamos a ver el reportaje que preparamos en esta ocasión. Una tragedia silenciosa, ignorada por instituciones y gobiernos en cuya raíz se encuentran los prejuicios y la discriminación. Una tragedia sufrida hoy por decenas de miles de personas cuyas familias fueron rotas. Dios mío, ¿qué hice? Porque ese es como un plan con maña, porque delante tenía polis y ya cuando voltearon atrás decía ICE, ya eran de migración. Entonces yo dije, ¿qué hice, verdad? Pero ni modo. Supuestamente se metieron a buscar a los cuartos y no había nada en las habitaciones, ¿verdad? Entonces regresan y dicen, no, dice, efectivamente no está la persona que buscamos, pero préstenos sus identificaciones. Le dije, ¿nos ve de cara de criminales? Y dijo él, no, pero préstenos sus identificaciones para verificar que nadie de ustedes es. Está bien, todos les dimos las identificaciones. Ya que revisan y dice, Margarita y Joaquín, sí, soy yo y es mi muchacho. Se nos acompañan. Y ahí cuando ya nos arrestaron. Ya nos arrestaron y todavía me dijo un oficial de migración, como mi niña estaba chiquita, dijo, se puede despedir de sus hijos, porque todos empezamos a llorar. Y le dije, es una burla. De acuerdo a estimaciones de distintas organizaciones sociales, el número de deportaciones de hispanos en la administración Obama podría ser superior al 1,000,000 de personas. Pues dejar las cosas que teníamos allá. Perder todo. Todo, perder todo lo que habíamos construido, los carros, las cosas, pues no teníamos familiares, a nadie, sola tuve que dejar todo. Es muy difícil dejar lo que construyes con tu sacrificio, con tu esfuerzo, y dejarlo de repente, ¿no? El Centro de Investigación Aplicada, con sede en la ciudad de Washington, estima que solo en los primeros 6 meses del año pasado fueron separados de sus hijos 46,000 migrantes indocumentados. Se trata de padres y madres de niños que fueron colocados en hogares temporales o que han vuelto a México con alguno de sus padres deportados. Ha perdido 2 años de escuela. Y es muy difícil porque no puedo jugar con amigos, no puedo hacer tareas, muchas cosas que extraño. Claro, difícil adaptarte. Sí. El de la migración es uno de los fenómenos sociales que definen el siglo XXI. Se migra para buscar la vida, una atávica estrategia de sobrevivencia de la especie humana. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, hoy viven fuera de su país de origen 214 millones de personas. En cierto sentido, la famosa, o ni tan famosa, o infame para muchos, ley SB 1070, es precisamente la conversión de una ideología de exclusión
en política pública. Y es política pública porque se convirtió en ley. Y entonces en el mismo cuerpo de la ley se dice que esta ley, el objetivo de la ley es crear lo que se llama en inglés attrition through enforcement, que se ha traducido como desplazamiento forzado de la población. En otras palabras, por medio de esta ley los vamos a empujar a que se vayan a otra parte. Nadie sabe cuántos migrantes hispanos residen en Estados Unidos. Se estima que 12 millones de indocumentados mexicanos hoy hacen por la vida en el norte. Nos arriesgamos a irnos a Nueva York con mis hermanos, están allá. Pues fue muy difícil desde el tránsito, ¿no? Porque tuvimos que caminar por el desierto, días sin comida, sin agua, y después viajar desde la frontera hasta Nueva York en una camioneta, 2 días sin comer, sin tomar agua, sin ir al baño. Fue en realidad muy difícil. La realidad discriminatoria cobra fuerza en verdaderos dramas de explotación laboral, de negación de los más elementales derechos. Pues empezamos a buscar trabajo en Nueva York. Yo tuve que ir a una agencia de personas que trabajan en casa. Me mandaban todos los días sin conocer a algún lugar diferente en una casa. Tenía que darles $10 a los de la agencia y el resto era para mí, que eran $40 porque daban 5 horas de trabajo. Me mandaban a lugares diferentes. Fue muy difícil porque yo no hablaba inglés y el comunicarme con las personas que me daban trabajo eran judíos, en la mayoría, las señoras, y fue muy difícil comunicarme con ellos porque yo no sabía qué me decían, qué querían. De repente me decían, pues sabes qué, mejor ya no, porque no nos entendemos, ¿no? La intolerancia acecha también en el terreno jurídico en los estados de Arizona, Alabama, Georgia, Indiana, Utah y Carolina del Sur. En estos estados se han impulsado leyes de carácter antiinmigrante. Aunque estas se encuentran temporalmente suspendidas por cortes federales, son evidencia del recurso de criminalizar a la migración para contenerla. Así pueden decir, bueno, de los miles que deportamos, 43% son criminales. ¿Por qué son criminales? Porque en esta corte les hacemos fallo de delito criminal de entrada ilegal o de regresar después de haber sido deportado. Eso aún es peor, es felonía. Ofensa mayor que lleva de castigo de 2 a 20 años de prisión. ¿Cuál prisión? Prisiones construidas y manejadas por una compañía privada de lucro, Corrections Corporation of America, le dicen CCA. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Migración, el número de mexicanos deportados en 2010, el corte anual más reciente, fue de 636.095. de los cuales 127,000 fueron removidos en calidad de criminales. Sin embargo, se precisa en el mencionado informe que en la mayoría de los casos se les procesó por faltas administrativas menores, como no respetar las señales de tránsito o ser reincidentes en el ingreso a Estados Unidos sin tener documentos. Nos llevaban de un lugar a otro, se paraban, nos bajaban, no nomás a nosotros, sino que andaban ahí donde nos llevaron en la ven. Iban y simplemente veían a alguien mexicano, se paraban y ahí lo arrestaban. Lo subían ahí donde estábamos nosotros. Iban llegando algunos a sus casas y también se paraban y ya ni entraban ahí a su casa. Una señora se asomó de la ventana y dijo, no se lo lleven, no se lo lleven. Dijo, meta señora o hasta usted nos la llevamos. Y así se los llevaban, o sea, nomás veíamos y yo decía, esto no puedo estar viviendo, Dios mío, no puede ser realidad. Porque veíamos cómo sus familias se quedaban llorando. Bueno, nos acompaña Marco Antonio Castillo de la Asamblea Popular de Familias Migrantes para reflexionar en torno a esta realidad. Marco Antonio, hemos visto una serie de testimonios, hemos visto este reportaje que preparamos en torno a esta realidad de los mexicanos repatriados. Hay un argumento que se usa mucho en los medios en Estados Unidos, que se usa mucho en el discurso de los políticos. Ese argumento habla de que la mayor parte de las personas que son deportadas de esta manera tan violenta como escuchamos son criminales. De acuerdo a tu experiencia, de acuerdo al acompañamiento que se hace de estas personas en la Asamblea Popular de Familias Migrantes, ¿es así? ¿Son criminales? Por supuesto que no, Víctor, y en todo caso son criminalizadas, es decir, son convertidas en criminales a partir de falsas conceptualizaciones, de leyes hechas a modo,
de leyes hechas convenientes para criminalizar, porque la criminalización es un negocio para muchos en Estados Unidos y en México hoy también. Un negocio que deja de verdad millones de dólares. Al final de cuentas, la corte que conocimos ahí con Isabel García funciona y se aceita la maquinaria gracias a los recursos financieros que distintas instituciones, distintas áreas del gobierno de Estados Unidos, agencias, como dicen ellos, generan en relación a los migrantes, ¿no? Y generan, como sucede también con las prisiones privadas, donde son encarcelados muchos de estos migrantes criminalizados. Bueno, vamos a continuar en la siguiente parte de nuestro programa, en el siguiente bloque, con la segunda parte de este reportaje que realizamos en torno a este tema, una tragedia ignorada, la de los mexicanos deportados. Bien, vamos ahora a ver la segunda parte del reportaje que preparamos en esta ocasión para este programa, la tragedia silenciosa, mexicanos repatriados. De acuerdo a reportes del FBI, en el año 2010, un promedio de 2 personas hispanas fueron agredidas cada día. Las víctimas de estas agresiones fueron 747. En el suroeste de Estados Unidos, prospera la ideología que dio lugar a la controvertida ley SB 1070. La justificación jurídica para criminalizar la migración. Lo que está pasando, hay un choque de dos grupos migratorios. Los migrantes del sur, de México hacia Argentina, que están subiendo y pasando por México. Latinos. Este éxodo, queremos decir, sí, entre México hacia, llegan hasta estas partes. Este es un migratorio. El otro es la migración de ciudadanos americanos, pero que son retirados. Vienen del resto de este país y vienen a Arizona para retirar. Entonces, este es un gran choque políticamente, socialmente, culturalmente. El migrante es concebido como un peligro. El peligroso ilegal es un delincuente en potencia. Despoja a los trabajadores norteamericanos de oportunidades laborales. Es una carga para el erario. Los estereotipos establecidos en el imaginario transnacional, si le podemos llamar así, han sido el del pachuco, el del cholo, el de personajes afiliados de alguna manera a algún tipo de descalificación social, ¿no? A los outsiders, al margen. Y me parece que eso obviamente ha cambiado, ¿no? Es decir, tenemos ahora otras expresiones culturales que han resemantizado, es la palabra que me gustaría usar, la relación entre múltiples identidades. Es decir, ahora, como diríamos, se vale tener múltiples identidades, se vale ser latino, se vale ser chicano, inclusive se puede ser cholo, o se puede ser también parte de algún tipo de pandilla y al mismo tiempo no necesariamente estar afiliado a un movimiento de la delincuencia o a un movimiento que tenga que ver con el estereotipo en sí. A la casa del migrante Juan Bosco llegan muchos de quienes son deportados, quienes dejaron atrás a la familia, su casa, un modo de vida. Principalmente los daños psicológicos son muy fuertes que traen por el trato que se les da, el maltrato que se les da. Además, algunos son golpeados intencionalmente por algunos agentes cuando tratan de huir de la patrulla al detectarlos. También en la transportación a los lugares de detención, cuando hace mucho calor les suben la calefacción al carro para que sufran mucho calor, y el tiempo de frío pues les suben la refrigeración para que sufran, y aparte de eso les tiran todas sus pertenencias,
como credenciales que pueden servirles en la frontera como identificación. Tras la deportación, una familia rota. Y mi esposo había dejado al niño con la persona que nos los cuidaba. Se iba al trabajo y rumbo al trabajo lo detuvieron. Lo agarró una mañana a las 9 de la mañana. Fue viernes, lo detuvieron, lo agarraron y me habló por teléfono. ¿Sabes qué? Vienen atrás de mí la policía. Obviamente sabíamos el final. Él no tenía licencia, ni papeles, ni nada. Dio su nombre y apareció la deportación que ya tenía. Se lo llevaron. Me habló que yo tenía que pagar una multa para que lo dejaran salir, porque si no tenía que pagar primero la condena en el condado y después ya la migración de todos modos. Entonces, pagué $900, cerca de $900, con un préstamo. Una familia separada no solo por la frontera, sino por el muro de contención más poderoso. Una política antiinmigrante impulsada por distintos gobiernos de Estados Unidos desde la instauración del llamado Plan 94. Una estrategia implementada ese año que abarcó la extensa frontera de Texas y California y que ha llevado a una crisis migratoria en la zona de Arizona y Sonora, con el saldo de más de 5,000 muertes en esa región desértica en los últimos 10 años. Una estrategia que corresponde también a los recientes intentos de instaurar leyes intolerantes en los estados de Alabama, Georgia, Indiana, Utah y Carolina del Sur. Me parece que será importante ver si podemos hablar de lo que en inglés se ha conocido como border management, ¿no? Es decir, un manejo o comanejo de la problemática fronteriza, en el cual más que tensión y más que la idea de seguridad, el componente fundamental sea cooperación, oportunidades de ayuda mutua y sobre todo oportunidades para poder minimizar la precariedad y los grados de violencia existentes en ese tipo de comunidades. Yo me iría más allá y extendería un poquito esta idea del comanejo fronterizo hacia una agenda transnacional. De vuelta a casa, la ausencia de cualquier apoyo. La vida que transcurre otra vez en el oscuro laberinto de la sobrevivencia en precarias condiciones económicas. Porque aquí te discriminan más. Aquí vas a las oficinas y no, y no. Y la secretaria te dice no y punto, ¿no? El encontrar todas estas trabas es en realidad, a mí me parece, me sorprende tanto el saber que somos mexicanos y que tendríamos que gozar de muchos beneficios y derechos, que es nuestro país, y que es al contrario, ¿no? Que toda la inseguridad que vivimos, que todo el desempleo, que no puedo encontrar un trabajo, que no puedo brindarle ahora un futuro estable a mi hijo, que mi esposo también está luchando por encontrar un trabajo, y que vayamos o a buscar trabajo o a alguna institución de gobierno y que nos digan simplemente no tienes la credencial del DF, no puedes, pero la voy a tramitar, aquí está la hojita de que no, pues regresa cuando ya la tengas. Decenas de miles de mexicanos están de vuelta del norte. Fueron repatriados, deportados, regresaron con el futuro clausurado porque sus derechos como personas migrantes, de acuerdo a los ordenamientos jurídicos internacionales, como el principio fundamental de no discriminación, les fueron negados. Bueno, en el siguiente bloque de nuestro programa vamos a reflexionar sobre lo que hay detrás de estos testimonios, lo que hay detrás de estas historias de los mexicanos deportados, de los mexicanos repatriados. Continuamos aquí en Nosotros los Otros. Bueno, vimos una serie de testimonios procedentes de mexicanos que han sido repatriados, dolorosas historias. Nos acompaña Marco Antonio Castillo de la Asamblea Popular de Familias Migrantes para reflexionar en torno a esta realidad. La primera pregunta en este espacio de reflexión, en el tercer bloque de nuestro programa, mi querido Mario, tiene que ver con lo siguiente. ¿Se están ocupando de manera suficiente
¿Hay estrategias para atender este problema por parte del gobierno de los Estados Unidos y por parte del gobierno mexicano? ¿Hay una atención y se ha entendido la dimensión de este problema que, como señalamos en el reportaje, involucra a decenas de miles de personas hoy en día? Bueno, pues por principio yo te diría que 12 millones de mexicanos en Estados Unidos sin reconocimiento de un estatus migratorio, 40 millones de sus familiares en México, 1,5 millones de deportados, de los cuales 400,000 son jóvenes, 300,000 son niños. Nos hablan de que nuestros países han cambiado su configuración completa. México y Estados Unidos son países de migrantes. El mapa y la idea de familia en México ha cambiado por completo y el Estado no lo reconoce. Por principio, en el concepto y en el discurso no están incluidos. Y por supuesto que en el ejercicio de la política pública muchísimo menos. En el tema de desde la reinserción social, la reinserción laboral, el reconocimiento de la experiencia que los migrantes traen, tanto la buena como la mala, y digo mala en el sentido de la mala experiencia de la deportación, cómo es que el gobierno ayuda a mejorar a partir del trauma o del drama de la deportación y cómo reconocen las cosas buenas y las experiencias laborales que traen los mexicanos. Lo que vimos en los reportajes es francamente una negación de este problema, la desatención por parte de las autoridades e incluso de los consulados en México, los consulados de México en Estados Unidos. Yo te quiero preguntar, y nos interesa mucho, porque al final de cuentas no son solamente números, no son solamente datos. Te quiero preguntar, mi querido Marco Antonio, sobre el dolor que hay detrás de estas historias. ¿Qué tanto dolor entrañan estas historias, Marco Antonio? Bueno, pues las historias que presentaste, Margarita, Adriana, hablan por sí mismas, son una prueba clara de lo que 40 millones de personas, la mitad de nuestro país, está viviendo prácticamente todos los días. Desde el drama de perder a un ser querido que se pierde en el desierto por varias semanas, para después reemerger en los Estados Unidos, reaparecer y volver a ser nuevamente marginado después de haber sido expulsado de su país, y ser marginado en Estados Unidos, viviendo con los otros marginados, las personas de color, en los barrios pobres, siendo criminalizados, vinculados con el crimen organizado por su apariencia, por su lenguaje, por su cultura, y después de ello volver a ser criminalizados con la etiqueta de indocumentado, de ilegal, y después regresar al país y volver a ser victimizados por ser tan expuestos al crimen. Los migrantes son el sector más vulnerable a ser extorsionados, detenidos y secuestrados a su retorno, y además por la parte del gobierno que no reconoce sus identificaciones, sus documentos, ni escolares, ni laborales, que traen ni siquiera su experiencia curricular. Entonces, por supuesto que todo esto está lleno de dolor, por supuesto que detrás de todos los millones de remesas hay lágrimas, hay sudor y hay sangre. Es así, y bueno, lo que nos describe Marco Antonio tiene que ver con distintas expresiones de la discriminación. Una discriminación que tiene que ver en ocasiones con lo institucional, hay que decirlo de esa manera tan grave. Hay una discriminación institucional al negar esta realidad de los mexicanos deportados. Y por otra parte, como lo veíamos en algunos de los testimonios, a estas personas se les exigen documentos cuando estas personas han hecho su vida allá en Estados Unidos. Y como vimos también en otros de los testimonios, el de esta niña que llega a México y lamentablemente este no es su país. Ella nació, creció en Estados Unidos, aunque su nacionalidad en los papeles sea distinta. Bueno, esta es la realidad que quisimos presentar hoy. Es una realidad dramática, dolorosa, pero no es una catástrofe natural. Yo te quiero preguntar, Marco Antonio, de acuerdo a tu experiencia, a la reflexión que has realizado y al acompañamiento que se hace desde la organización de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, yo te quiero preguntar sobre cuáles podrían ser las políticas públicas necesarias para abatir, para transformar esta realidad. Bueno, por principio, el respeto básico a los derechos humanos de los migrantes y de sus familias, el respeto irrestricto al derecho a la libertad de tránsito, y por supuesto un reconocimiento inmediato al estatus migratorio de aquellos que deciden migrar.
De ahí, por supuesto, el rechazo completo a la violencia económica que hace migrar a la gente y el rechazo completo a toda forma de discriminación en los Estados Unidos. El gobierno mexicano debe vigilar y proteger los derechos de los mexicanos en todo su trayecto migratorio. Debe ser además capaz de proveerle todos los documentos que requieran, aunque no estén en México, desde la credencial de elector hasta las actas de nacimiento. Algunos son proveídos, pero todavía falta muchísimo. El reconocimiento pleno de los derechos y un derecho que, bueno, que de pronto no parecería claro, pero es este derecho que tienen las personas a la reinserción de nuevo en su país. Un país del que salieron, como lo señala Marco Antonio Castillo, por efecto de la violencia, de la economía, por efecto de la pobreza. Y bueno, Marco Antonio Castillo, te agradecemos mucho tu reflexión, insisto mucho en el acompañamiento que hacen ustedes a estas personas, a estas familias rotas. Muchas gracias, Marco Antonio, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, ahora te invito a que nos vayamos por la tercera puerta donde cabemos todos, y cuando digo todos, somos todos, incluso nosotros que somos los otros. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en este programa que lleva como subtítulo El espejo de la discriminación. Vámonos por la tercera puerta. My name is Bond, Teresa Bond. Soy la más grande agente secreta del mundo, con licencia para matar. Mi misión siempre es sofisticada y efectiva, con tal destreza que tomé como rehenes a 6 elementos. Sí, me dictaron 21 años por el secuestro de 6 agentes federales. Por eso estoy aquí y soy Teresa Bond, la indígena que representa el mayor peligro. Date cuenta, te explota, te humilla, que ya nadie te diga, mojado, back home, una vez y otra más, has perdido hasta la dignidad, alma en pena, detén el castigo. La ignorancia de la historia y de todo lo que es migración, ese miedo y con esa prepotencia, esa arrogancia, pues tenemos la receta para una crisis de derechos humanos, lo cual lo estamos viviendo aquí.